Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro curso sobre psicofarmacología para psicólogos. En este tema estaremos abordando, valga la redundancia, unos puntos y temáticas muy importantes relacionadas con la psicofarmacología de los trastornos neurodegenerativos. Y para este punto es importante mencionar un aspecto relacionado con la psicopatología básica, en el cual se hace referencia a la demencia que se inicia con un deterioro de las habilidades previas, como son la memoria, la inteligencia, el lenguaje, la capacidad de percepción visoespacial, la capacidad cognitiva, el entendimiento, el juicio o la abstracción y otras funciones corticales superiores. Estas alteraciones van a provocar una desintegración de la personalidad y también se pueden observar en algunas pruebas neuropsicológicas una disminución en sus logros intelectuales. Es importante no confundir la demencia con esta parte de lo que se conoce como afasia o amnesia y otros trastornos sintomáticos, donde, aquí en este caso los síntomas demenciales están en relación directa con la magnitud de las alteraciones anatómicas o fisiológicas del sistema nervioso central. Es muy importante también que ante esta psicopatología básica va a haber una psicopatología asociada. ¿Qué se quiere dar a entender con esto? Que también pueden surgir otro tipo de trastornos, por ejemplo trastornos relacionados con el sueño, como son insomnio. También pueden existir trastornos de ansiedad, depresión, ideas delirantes o alucinaciones, desorientación espacial y problemas, en este caso para la introspección y juicio, así como también agresividad física y verbal, alteraciones motoras, desinhibición y también algunas situaciones que pudiesen presentar agitación psicomotora. Y para empezar de lleno con este tema sobre psicofarmacología de Alzheimer, vamos a mencionar que este tipo de demencia se trata de una demencia cortical, para que también en este caso se haga una distinción de las subcorticales, como también se verá más adelante, tienen que ver con el Parkinson. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como lo hemos visto ya en otros documentales propios de este tema, vemos que la demencia va a ser progresiva y también degenerativa. En este caso, se presenta en un porcentaje del 50 al 75%, y que también es muy importante mencionar que va a presentar déficits cognitivos de manera múltiple, y estos van a ser claros indicadores de una afectación a nivel cerebral. En el caso de Alzheimer podemos observar que se caracteriza por la degeneración progresiva y específica de las neuronas de la corteza cerebral y de algunas estructuras subcorticales, dando lugar al deterioro funcional del cerebro. Un factor de riesgo podemos observar que se da en una población de entre 65 y 69 años, llegando al 32%, entre los ancianos de 85 a 89 años. ¿Cuáles son algunos síntomas característicos? En este caso, ya entrando de lleno con nuestra materia sobre una afectación cognitiva,
y de alteraciones psicológicas y del comportamiento, podemos observar que se da una pérdida de memoria progresiva, una afectación en al menos otra área de la función cognitiva, como puede ser alteración en pensamientos abstractos, alteración en el juicio, visoespacial, alteración del lenguaje, apraxia, agnosia. También se puede dar un cambio de personalidad, una alteración obviamente en su vida social de la persona, y la conciencia puede ser conservada en algunos casos. En esta breve tabla podemos observar la clasificación ya de los síntomas conductuales y alteraciones psicológicas con algunos pacientes con demencia. Y podemos ver, como lo que comentábamos al inicio, se pueden dar ciertas conductas también de agresividad, y también no solamente física, sino también de manera verbal. Es importante también considerar la historia actual del paciente, así como son sus síntomas cognitivos, el trastorno de conducta o de personalidad, algunos síntomas o signos neurológicos, y también la repercusión funcional que esté teniendo en este momento. La evolución, pues hay que ir observando de qué manera se va dando, si es de manera estacionaria, progresiva, fluctuante, qué ritmo de progresión lleva y cuáles han sido las afectaciones o empeoramientos de manera reciente. En el DSM-5 nos manejan los criterios que se deben de cumplir ya para un trastorno neurocognitivo de mayor o leve. En este punto, nos comparte este manual de clasificación diagnóstica que se va a presentar en un inicio insidioso y una progresión gradual del trastorno en uno o más dominios cognitivos. En el trastorno neurocognitivo mayor tienen que estar afectados por al menos 2 dominios. Se cumplen los criterios de enfermedad de Alzheimer probable o posible. En este caso, evidencias de una mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas genéticas, y también aparece evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje, por lo menos de otro dominio cognitivo. Esto se va a basar en una anamnesis detallada o en pruebas también neuropsicológicas realizadas al paciente. Se va a observar un declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva, sin mesetas prolongadas. Es importante indagar igual en los antecedentes familiares y también realizar algunas pruebas o baterías neuropsicológicas donde estemos explorando el estado mental del o la paciente. Podemos observar que se diagnostica la enfermedad de Alzheimer o este trastorno neurocognitivo si no se detecta ninguna evidencia de mutación genética causante de la enfermedad mediante una prueba genética en los antecedentes familiares. También si hay evidencias claras de declive de la memoria y el aprendizaje. ¿Cuáles serían algunos objetivos dentro ya de una intervención psicoterapéutica? Dentro del ámbito cognitivo podrían ser retardar o estabilizar el deterioro de las funciones cognitivas afectadas, mantener las funciones cognitivas preservadas, esto también realizando con ejercicios que vayan fortaleciendo y estimulando la neuroplasticidad en nuestros pacientes. Dentro del ámbito funcional también se sugiere mejorar y mantener la calidad de vida del paciente y de su entorno más inmediato. Dentro de los trastornos psicológicos y del comportamiento son detectar de forma precoz los trastornos emocionales y de conducta,
considerar cuando estos trastornos requieren también algún tipo de medicación, como lo veíamos al inicio. A veces suelen atravesar por un trastorno depresivo o por un trastorno de ansiedad ante esta situación. Dentro del estado de salud en general y de la morbilidad asociada son controlar la patología crónica coexistente y prevenir los problemas asociados a la progresión de la enfermedad. Podemos aquí observar cómo también hay un tipo de terapia de orientación de la realidad, donde esto ya tiene que ver con un programa que opera mediante la presentación de información relacionada con la orientación de tiempo, espacio y persona, lo cual se considera que proporciona a la persona una mayor comprensión de aquello que le rodea y posiblemente produce un aumento de la sensación de control y también de autoestima, por mencionar algunos de ellos. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento psicofarmacológico recomendado para este tipo de casos? Se ha comprobado que existe una mejoría en la función cognitiva y del estado clínico global con 10 miligramos de donepezilo. Cuando se compara frente a un placebo, el tratamiento es bien tolerado. También hay evidencia limitada que indica que la tacrina mejora la función cognitiva o el comportamiento y que también hay una mejoría de la función cognitiva, pero obviamente sus efectos secundarios, como son náuseas frecuentes, cuando se administra de 6 a 12 miligramos de ribastigmina. En el caso cuando ya se llega a utilizar la tioridazida a largo plazo, va a ser un reductor de ansiedad, pero actualmente no se cuenta con una evidencia acerca de el efecto que pudiese tener ya en un estado clínico global. Y incluso se ha encontrado que puede ocasionar algunas arritmias cardíacas poco frecuentes, pero sí pudiesen ser graves. Y el ginkgo biloba, que también mejora la función cognitiva, actualmente también es bien tolerado. Podemos ver que este tipo de medicamentos van a actuar en la acetilcolinesterasa, de manera inespecífica. Algunos también van a actuar sobre la butilcolinesterasa, de manera que consiguen aumentar la concentración de la acetilcolina en la sinapsis y en el sistema nervioso central. Este aumento de acetilcolina va a tener como resultado la mejoría en la función cognitiva. Como veíamos al inicio, también existen algunos trastornos de tipo conductual en el paciente con Alzheimer. Y también el tratamiento de estos trastornos tiene que ser encaminado tanto psicofarmacológicamente como psicoterapéuticamente para tener una calidad de vida en relación con este trastorno neurocognitivo. Aquí podemos encontrar igual algunos fármacos en los cuales igual son administrados durante estos trastornos neurocognitivos de Alzheimer, y también podemos observar los síntomas que pudiesen presentar en algunos de ellos. Vemos que también se pueden administrar neurolépticos. Estos fármacos pueden mejorar de manera modesta las alucinaciones o excitabilidad, la hostilidad y la falta de cooperación, así como la labilidad emocional. Y también se recomienda que la dosis ajuste de acuerdo al cuadro clínico y también al grado de deterioro mental. En este caso, en algunos pacientes estos medicamentos pueden causar algún efecto adverso relacionado con el deterioro cognitivo. Vemos que también
un síntoma depresivo es el más frecuente en los pacientes con Alzheimer, ya que aparece entre un 20 y un 30% de los casos, y en este caso, en la depresión leve, la psicoterapia suele ser muy suficiente. En caso de no existir una respuesta positiva o en depresiones ya moderadas y graves, se puede administrar igual un antidepresivo tricíclico o un inhibidor selectivo en la recaptación de serotonina, como los que se muestran en la tabla que estamos observando abajo de este texto. También se pueden utilizar ansiolíticos, ya que estos van a controlar los síntomas de ansiedad psíquica y también somática. Vemos que también su uso prolongado predispone a la aparición de efectos adversos y a la pérdida de la función cognitiva. También se recomienda benzodiazepinas como son el Prozalam, lorazepam, oxazepam, en las cuales, tienen una acción inmediata, y en este caso, por lo regular es cuando también la persona tiene algunos episodios de insomnio, es como se administran este tipo de psicofármacos. También se puede integrar un tratamiento anticonvulsionante, en los cuales ya se recomienda una dosis de mantenimiento entre 200 y 300 miligramos al día. Estas son algunas características de las cuales podemos observar en este tipo de trastorno de Alzheimer, y que también los invito a visualizar el material de video que se encuentra en este tema, así como de lecturas, para que tengan un máximo aprovechamiento y conocimiento relacionado con estas temáticas sobre la psicofarmacología de los trastornos degenerativos. Agradezco mucho su atención y nos saludamos en la siguiente videoclase.